Oiga Muy buenas noches, mis amados hermanos. Ustedes están conectados a la serie Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Con la ayuda de nuestro ingeniero Ronald Alberto Puentes y con la investigación de este servidor y ustedes, Miguel Ángel Puentes, les damos una bienvenida muy cordial, muy cariñosa a nuestra serie de las profecías de Daniel. Hoy el capítulo 16, titulado La más hermosa promesa de Daniel 2, en su primera parte. Quiere decir que hoy todavía no terminamos nuestro capítulo 2 de Daniel. Bien, ustedes ya saben que es nuestra costumbre pedir la bendición de Dios antes de comenzar nuestro tema. Acompáñenme en oración en donde están, por favor. Padre, estamos muy felices porque hoy te has manifestado con tus bendiciones maravillosas en nuestras vidas. Gracias. Y gracias por darnos esta oportunidad de seguir estudiando tu palabra, las profecías de Daniel 2. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, y permite que podamos comprender todo, grabar lo más posible, pues deseamos aprender tu palabra. En el nombre de Jesús lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Bien, hemos venido utilizando como un texto básico Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, las profecías, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y haré todo lo que quiero, su voluntad suprema. Y eso es lo que hemos estado tratando de entender, su voluntad que anunció desde el principio y se va a cumplir todo hasta el final. Bien, hemos estudiado Daniel 2, ya llevamos 14 capítulos. El sueño de Nabucodonosor, esa estatua impresionante, cabeza de oro, representando a Babilonia, el pecho y los brazos representando a Medo-Persia, el vientre de bronce y los nudos representando entonces a Grecia, las piernas de hierro, ese reinado largo y tremendo, terrible de Roma, los pies de barro y hierro mezclados, esas divisiones de Europa, básicamente 10, como 10 dedos de la estatua. Y bueno, nos hemos solazado en verdes de Justiniano, Carlomagno, Luis XIV, Napoleón, el Kaiser Guillermo, Hitler, todos los que intentaron sabotear la profecía, pero la profecía dijo no se pegarán y no se han pegado hasta el día de hoy. Europa no llegó a ser un imperio nunca más. Entonces aparece la piedra que destruye toda esta historia y todos estos imperios. Bien, veamos entonces la narración que nos trae la palabra de Dios al finalizar el capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2, versos 34, 35, 44 y 45. Nos dice la palabra de Dios. Estabas mirando, le dice Daniel al rey Nabucodonosor, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea, no es un acto humano. Hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, o sea, en los días de Europa. Entonces, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Uy, qué promesa increíble. Esta historia fatal de este mundo se va a olvidar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Qué maravilla! ¿Y qué quiere decir esto? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, el Dios del cielo, o sea, es el reino de Dios, ¿ya? Entonces,
Volvamos a nuestro relato. El Rey del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Se acaba esa historia terrible, pero él, el reino de Dios, permanecerá para siempre, eterno. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, seguimos leyendo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El capítulo termina mostrando que Nabucodonosor de inmediato se mostró ante Daniel y dijo, eso es lo que yo soñé. Exactamente y seguro esa es la interpretación, el Dios tuyo es sobre todos los dioses, lo reconozco, etcétera. Qué maravilloso, ¿no? Con este pasaje termina la profecía de Daniel 2, pero no la explicación y los comentarios que vamos a dar, porque tenemos que hablar de esa piedra. En este pasaje se resaltan 4 hechos. Veamos entonces el primer hecho. Uno, que los reinos o estados surgidos de la división de Roma, o sea, los dedos de la imagen, permanecerían hasta el día cuando el Eterno intervendrá definitivamente en este planeta. O sea, Europa va a permanecer hasta cuando Dios lo diga. Esto se nos afirma con la expresión en los días de estos reyes, hoy Europa, sin especificar una fecha exacta. Número 2, está constituido por esa intervención simbolizada por la piedra que hirió a la imagen y luego cobró tales proporciones y de tal magnitud que llenó toda la tierra. O sea, va a ser un acto universal, toda la tierra. En tercer lugar, se destaca que la destrucción y más que eso, la pulverización de los metales que forjaron las sucesivas monarquías e imperios y también el texto o barro cocido con que se entremezcló la cuarta división de los pies de la estatua, desaparecen, se van. Y en cuarto lugar, la eterna estabilidad del nuevo Estado, el nuevo imperio, el nuevo reino que establecerá el Dios del cielo. Y a ese reino es el que aspiramos todos nosotros. La precisión, mis queridos hermanos, con que hemos podido verificar la exactitud de la predicción bíblica en las etapas que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, a la luz de la historia, es la mejor garantía de que la última parte de la profecía, esta de la piedra, se realizará con la misma seguridad con que todo lo demás se cumplió. Así Satanás, así los seres humanos, los emperadores hubieran tratado de sabotear la profecía, no pudieron. Entonces, es una garantía maravillosa para nosotros que se va a cumplir lo que vamos a empezar a estudiar esta noche, ¿ya? Nótese que la piedra cae en los pies y el resto de la estatua desaparece. Entonces, ¿cuál es el evento que pondrá fin a todos los reinos de este mundo y cambiará por completo la naturaleza de nuestro planeta? ¿Cuál es ese evento? Ya muchos de nosotros que somos adventistas sabemos cuál es la respuesta, pero veamos que la palabra de Dios tiene la respuesta. Vamos a algunos textos bíblicos al respecto. En primer lugar, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 13. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no avisa, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tremendo. Pero nosotros, qué contraste, ¿no? Nosotros, los que amamos a Dios, creemos en su palabra, según esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, cielos atmosféricos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
qué maravilloso es esto. Qué lindo. Dice, nosotros esperamos. Esa debe ser nuestra maravillosa y bendita esperanza. El Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Sí, el Señor Jesucristo prometió volver y sin avisar. Es un evento que va a sorprender a este mundo, pero no tanto a los que estudian su palabra, porque ya veremos que hay ciertas señales que anuncian la cercanía de ese tremendo evento. Qué lindo es oír las palabras textuales de Jesús respecto a ese evento lleno de esperanza para nosotros. Vamos a leer de Juan 14, 1 al 3. Esto es hermosísimo, bello. Ante esa inquietud del fin del mundo, Él le dijo a los discípulos en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Pues creed también en mí. En la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermoso. Y si me fuere, y se fue, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Otras versiones dicen, os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Uy, estas palabras salir del corazón de Jesús. ¡Qué amor! ¡Qué planes tan preciosos para nosotros! Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no miente. Él prometió volver y volverá por sus hijos fieles. Además, va a destruir este mundo de pecado y prometió lo siguiente. Vamos a leerlo en Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. 0 kilómetros. Y me dijo a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí no hay fantasías, aquí no hay imaginaciones. Esto es fidelidad y verdad. Yo hago nuevas todas las cosas. Caramba, Dios va a hacer todo de nuevo por amor de sus hijos. Esa piedra que va a llenar la tierra va a ser un evento de algo nuevo. Veamos que esa es la piedra que hiere a la imagen y termina por llenar toda la tierra. La segunda venida del Señor Jesucristo y el nuevo mundo que organizará para vivir eternamente con sus hijos fieles. ¿Les parece precioso? ¿Les parece que es una esperanza que llena nuestro corazón de ilusión? Claro que sí. Ahora surge una pregunta y es la misma que surgió en la mente de los discípulos del Señor. ¿Cuándo será esto? Mateo 24:3 nos recuerda ese evento y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos entendieron perfectamente lo que va a suceder, pero quisieron saber cuándo. Y Jesús mismo contestó, Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ustedes a través de la historia, han escuchado gente que pretende saber sobre el fin del mundo. En el año 2000, será el fin del mundo. Después dijeron que en el 2012, porque
había una fantasía, unas profecías de esta tribu de Centroamérica que había pronosticado que algo impresionante iba a suceder en el 2012. No se cumplió. Y otros así cada vez andan poniendo profecías de que el mundo se va a acabar. No crean. Jesús dijo, es que ni los ángeles lo saben, sino solo mi Padre. Nadie sabe, ni Jesús ni no sabe. Espere el momento que el Padre le diga, vaya a buscar a mis hijos y a traérmelos a la casa. Increíble, ¿no? Tremendo. Pero sí Jesús habló de señales que marcarían cuán cercanas estaría su venida. Veamos entonces en Mateo 24, versículos 6 y 7. Él dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces van a haber muchas guerras, pero no es todavía el fin. Pero dice que ya casi me acerco, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Uy, 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 la lista se nos alargó aquí. Increíble lo que el Señor dijo, señales, oiréis de guerras y rumores de guerras. Tengámonos un momento a analizar esto. Hay gente que tratan de menospreciar las profecías y dicen, no, guerra siempre ha habido, pero no con las consecuencias que ha habido en estas últimas guerras. Aquí estudiamos esas masacres de, por ejemplo, de los persas con los griegos, pero no pasan de 1 millón de muertos. Las masacres de Roma contra Grecia, pero no pasan de millón. Pero es que últimamente la historia de la humanidad está escrita con sangre. Pongámosle aquí un título en la pantalla a lo que vamos a comentar. La historia de la humanidad está escrita con la sangre de millones y millones de seres que murieron en las contiendas a través de los siglos. Pero nunca se habló de alcances tan enormes como en el siglo XX. 2 guerras mundiales. Los intereses de todos los pueblos civilizados están de tal manera unidos que una nación arrastra a otras a las contiendas y ahorita estamos al borde. En 1914 fue la Primera Guerra Mundial. 31 millones de muertos en tan solo 4 años. Y claro, a primera vista parece imposible que la muerte de un heredero a un trono, que ya lo estudiamos en el tema anterior, llevara a una catástrofe de tamaño mundial. Y claro, los historiadores y los cálculos pesimistas pues hablan aquí de 31 millones de muertos. Pero esa cifra escalofriante que siguió creciendo sin compasión pasó por ahí hasta que entró en vigor la paz a las 11 horas del 11 de noviembre de 1918. Y ahí paró. 31 millones y quién sabe cuántos más. Porque en ese tiempo no se dan tantas estadísticas y datos como hoy por hoy. Ahora vemos la Segunda Guerra Mundial. Se destaca como el conflicto con más muertos. Se estiman unos 50 millones. Ay, ay, ay. 50 millones de muertos a causa de esta guerra ocurrida entre los años 1939 y 1945. En el tema anterior estudiamos quién provocó esa guerra. Adolfo Hitler. Ante su fracaso ante Rusia, se fue, invadió a Polonia y ahí sí se le levantaron las demandas. Y Rusia se vino con todo y los aliados. 50 millones de muertos. Eso no se vio cuando estudiamos Medo-Persia, Grecia, Roma. Es que esto ya es mayúsculo. 50 millones y hoy por hoy estamos al borde de una guerra atómica que esa sí se llevaría a medio planeta.
o más. Tremendo, tremendo. Actualmente veamos que hay guerras y rumores de guerras. Sí, ahorita hay guerras de menor magnitud, pero y han dejado millones de muertos. Afganistán, Yemen, Israel y Palestina, Etiopía, Irán contra Estados Unidos e Israel, Rusia contra Ucrania ahorita, Estados Unidos y Taiwán, rumores de guerra contra China. Ahí estamos. Y algunos países armándose hasta los dientes. Ejemplo, Venezuela, país arruinado, pobre, pero sí armado hasta los dientes. ¿Con qué fin? No sabemos. Rumores de guerras. Qué tremendo cumplimiento de la profecía del Señor, ¿no? Veamos otra señal que dejó, las pestes o pandemias. Y claro, hay incrédulos que dicen, no, eso toda la vida ha habido pestes y pandemias. Busqué algunos datos. Si bien es cierto que todo el tiempo ha habido pestes, lo que llama la atención, mis hermanos, y quiero que ustedes lo graben para cuando alguien les diga, no, todo el tiempo ha habido pestes, es que con la evolución de medidas sanitarias en los hogares y el desarrollo de la ciencia, con medicamentos, con vacunas, no han desaparecido las pandemias. Debían haber desaparecido con todo el desarrollo científico y médico que ha habido. Pero Jesús dijo que las habría hasta el final. Veamos las más trascendentales a través de los siglos y sus consecuencias. Aquí anote las principales, no están todas. Número 1, lo que se llamó la plaga de Justiniano, que algunos creen que fue la misma peste negra, entre los años 541 y 542. Se cree que hubo entre 25 a 50 millones de muertes. Los historiadores no ponen de acuerdo, pero está ese número. Eso es mucho, 25 a 50 millones es mucho. 2, la peste negra, en la Edad Media, 1347 a 1351. Se cree que hubo entre 75 a 200 millones de muertos. No se ponen de acuerdo los historiadores, pero fue algo impresionante. Algunos dicen que llegó a 200 millones. Tercero, la viruela. En el año 1520, 56 millones de muertes. No había vacuna. Cuarto lugar, la gripe española. Eso fue en 1918 y 1919. Entre 40 a 50 millones de muertes. Número 5, el VIH o el SIDA. En 1981 y sigue todavía. Se cree que al comienzo se llevó entre 25 a 35 millones de muertos y de vez en cuando siguen muriendo. Número 6, las muertes por el COVID-19 en todo el mundo serían aproximadamente, no lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que ella oculta muchas cosas, pero hay otros que sí llevan estadística y esto lo saqué de internet. Se cree que entre 6.800.000 y 10 millones de muertos ha producido el COVID-19. Y ya suena la viruela del mono. Y dicen científicos que van a venir otros, algunos creados en laboratorio, otros producidos por la naturaleza. ¿Cuál es el contraste aquí? Que a pesar del desarrollo químico, médico, científico, debieran acabarse las enfermedades, a pesar del desarrollo sanitario en los hogares, no debieran haber tantas infecciones, ni pestes, ni pandemia, pero las hay, porque Jesús dijo, hasta el final las hay. El Señor que me ha dado algunos privilegios tan inmerecidos. Cuando estuve en Londres y visité allá el castillo de Enrique VIII, caramba, la vida sanitaria era impresionante. Los sanitarios donde se sentaban y los excrementos rodaban por los muros de las paredes hasta abajo, a los patios. Una cosa horrible, fea. Eso no era como ahora, que tenemos sanitarios, solo una llave y se fue todo. No,
La gente vivía muy mal en la Edad Media, en los siglos anteriores. Y claro, y con todo el desarrollo, y siguen las pestes, porque Jesús lo dijo, su palabra lo dice. Ahora, otra señal que dejó Jesús de la cercanía de su venida, las hambres, dice, habrá hambres. Caramba, en un mundo moderno, con maquinaria que desarrolla agricultura por montón, con abonos, con fertilizantes, no debía haber hambre, pero según las estadísticas, se cree que ahorita en el año 2022 hay cerca de 924 millones de personas, o sea, el 11.7 de la población mundial que está aguantando hambre en este momento. ¿Cómo les parece? 924 millones de personas en el África, en la India, en otros lugares, Etiopía, tremendo. Se dice entonces que en el año pasado, en el 2021, aguantaron hambre 828 millones de personas, lo que supone un aumento de unos 46 millones en relación con el año 2020. Y el 2020, entre el 2020 y el año anterior, el 2019, 150 millones. Y ahora, desde el brote de la pandemia, que fue en el 2019, pues se cree que 150 millones se aumentó el hambre en la tierra por la pandemia del coronavirus, porque mucha gente se quedó sin trabajo, etcétera. Ustedes saben cómo han sido las condiciones, se ha encarecido la vida, etcétera. Es increíble, 924 millones de personas están soportando hambre hoy por de lo que se sabe. Increíble, hermanos, increíble. Habrá hambres. El Señor no se equivocó. Todo esto es muy cierto. Según el informe de las Naciones Unidas, en el que se aportan nuevas pruebas que muestran que el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, ¿qué va? La inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí al 2030 es totalmente indescifrable. Es más, hay hombres como Bill Gates que están comprando grandísimas extensiones de tierras cultivables en Estados Unidos porque él presume de que vamos a entrar en una etapa de hambre cual nunca fue. Y obvio, esos terratenientes piensan dominar al mundo con sus cultivos. Fantasía, especulación, esperemos a ver. Pero todo señala de que el mundo va hacia un hambre terrible. ¿Por qué? Por el problema climático, donde no ha habido incendios y sequías agudas, ha habido inundaciones que se han llevado todo. La vida es costosa. Ahorita con la guerra de Rusia con Ucrania, la producción de fertilizantes, de abonos, se fue al piso y no habrá entonces cómo hacer progresar mejores cultivos. Las profecías del Señor, antes de que yo venga, habrá hambres. Terremotos en diferentes lugares. Aquí conseguí esta tablita desde el año 2011 hasta el 20. Del 21 apenas tiene de un mes y medio el dato, ¿no? Hasta ahí llegó, no he podido encontrar más. Pero aquí se ve de acuerdo al rango de la magnitud, ¿no? En total en el 2011, este terremoto de 4.0 hasta 8.9, terrible que un solo terremoto de esa magnitud. En el 2011 hubo 15.798 terremotos. En el 2012, 12.548. En el 2013, 11.341. En el 2014, 15.121 terremotos. En el 2015, 14.795. En el 2016, 14.420. En el 2017, 12.860. En el 2018, 14.586. En el 2019, 12.973 y el año pasado, antepasado, 13.768. El año pasado, solo en 2 primeros meses, 2.345. Este año va a superar todos esos números.
porque está temblando todos los días, cantidad de veces y bien fuerte. Todas las noticias lo marcan. Ya veremos cuando saquen estadísticas. Terremotos en diferentes lugares. No debieran haber, pero no, la profecía lo dice. Hasta el final va a estar temblando. Y cuando Jesús venga, el terremoto final va a tumbar todos los edificios, hay islas que se van a hundir, etcétera. La profecía de Apocalipsis, que ya estudiaremos en un futuro, nos va a abrir los ojos al respecto. El Señor se equivocó cuando nos dio todas estas señales. Claro que no, por supuesto que no. Entonces, ustedes pueden buscar en internet algunos otros datos. Yo tratar de analizar las más de 300 menciones de temas relacionados con la segunda venida de Jesús que hay en la Biblia. Caramba, sería una presunción gigantesca de mi parte. Yo no puedo estudiar con ustedes más de 300 textos que hablan de la venida de Jesús. Es por eso que he seleccionado algunos y no hemos terminado. Continuaremos en el próximo capítulo analizando lo que se ha llamado las señales del fin. Porque es que aquí hemos hablado de señales hasta este momento, pero hay otras en los cielos y otras que vendrán que no hemos estudiado, que no han ocurrido. Este mundo, mis queridos hermanos, se está transformando en un lugar invivible. Y lo que nos falta ver, pero para los fieles hijos de Dios, esta noche, Cristo mismo nos deja el siguiente mensaje de consuelo y esperanza que lo leímos al comienzo y tenemos que leerlo otra vez. El Señor dice, a pesar de todo esto, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ti, para mí. Qué lindo. Y si me fuere, se fue, y os prepararé el lugar, lo tiene listo, vendré otra vez. Amén. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, caramba, vosotros también estéis. Qué amor, qué deseo, qué esperanza. Mis hermanos, bien vale la pena ser fieles para morar con Cristo eternamente en una tierra nueva, en una atmósfera nueva, en el amor perfecto, en la felicidad perfecta. Qué lindo, cuánto nos ama el Señor. Y bien, como es nuestra costumbre, vamos entonces a abrir la posibilidad de que ustedes formulen preguntas, inquietudes o aportes respecto al tema de esta noche. ¿Las hay? Bueno, parece que no hay preguntas, inquietudes o aportes. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Díganme. ¿Qué les produce conocer estas cosas? ¿Nada? ¿O sí? ¿Quién se anima? ¿Cuántos minutos nos queda, hijo mío? 2. 2 minutos. Bueno, entonces tengamos nuestra oración final. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por habernos dejado todas estas orientaciones. Bendecimos tu palabra. Te damos las gracias inmensas por darnos a conocer tus planes de amor. En lo que queda de la semana, nos entregamos a tu cuidado y el resto de nuestras vidas. Y lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Les invitamos para dentro de una semana nuestro próximo capítulo. Capítulo 17. La más hermosa promesa de Daniel 2, su segunda parte. Vamos a continuar con esto de la piedra, de la segunda venida de Jesús. Todavía hay mucho que decir. Así que están invitados mis queridos hermanos.